Vivimos en un mundo en el que las recompensas más poderosas y atractivas que podemos tener están en nuestros bolsillos, en la pantalla del teléfono móvil. ¿Te has planteado alguna vez qué efectos negativos tiene la pornografía en tu cerebro, en tu salud física, en tu salud mental o en tu estilo de vida? ¿Hay evidencia científica que nos anime a ser cuidadosos con su consumo? ¿Puedes estar perjudicándote sin saberlo? ¿Deberíamos limitar su consumo o podemos seguir consumiéndola sin preocuparnos? Hoy hablamos sobre los efectos negativos de la pornografía en tu cerebro y en tu estilo de vida. Un tema del que hay que hablar porque es de tremenda importancia. Primero, porque es un tema tabú del que no solemos hablar, incluso cuando llegamos a tener problemas. Segundo, porque hay mucho interés en que no se hable de este tema y una industria muy potente detrás. Tercero, porque la pornografía es el profesor sexual que usa por definición cada vez mayor número de personas y hay que debatir sobre qué se está enseñando, si es correcto o no. Cuarto, porque el consumo sigue creciendo y cada vez a edades más tempranas. La edad media de inicio de consumo son los 13 años. Y quinto, porque podemos mejorar mucho nuestra salud con unos pocos cambios conductuales, no muy difíciles de implementar y que no siempre suponen la eliminación completa de este tipo de contenido de nuestras vidas. Pero antes, un aviso. Aunque vamos a hablar de efectos negativos de la pornografía, no quiero sonar alarmista ni extremista. Al igual que ocurre con la comida basura, el uso puntual de pornografía no causará estos problemas en la mayoría de la población. Y aquí la dosis y la forma y frecuencia de consumo son aspectos muy importantes. ¿Qué es un uso puntual? Pues lo debatimos al final del vídeo, así que quédate. La mayoría de los efectos secundarios que describimos a continuación se deben a un uso continuado y muy frecuente. Y también, importante, a una susceptibilidad individual y contextual, al igual que ocurre en otras adicciones. Ahora sí, vamos a ver los efectos negativos constatados por la ciencia. Hipofrontalidad. ¿Qué significa hipofrontalidad? La hipofrontalidad consiste en una disminución en el funcionamiento y metabolismo del lóbulo frontal. Bueno, ¿qué es el lóbulo frontal entonces? El lóbulo frontal, y concretamente la corteza prefrontal, es una de las áreas más complejas del cerebro humano. Se encuentra en la parte delantera del cerebro y está implicado en una amplia gama de funciones cognitivas y emocionales. Este cambio importantísimo, al que llamamos hipofrontalidad, no solo ocurre con el uso continuado de contenido para adultos, sino con cualquier otra adicción. El dato importante es que no pensábamos que el porno podría afectarnos en este sentido. No pensábamos que podría llegar a tener unas consecuencias tan profundas. ¿En qué consiste y qué causa la hipofrontalidad? Pues básicamente es una disminución en tu función ejecutiva. ¿Y para qué sirve la función ejecutiva? Pues para ejecutar, valga la redundancia, decisiones conscientes, planificar, organizar y realizar tareas complejas, también tomar decisiones y resolver problemas. Así que, como te imaginas, estas habilidades son esenciales para el funcionamiento diario y para la adaptación a diferentes situaciones y entornos. ¿Qué pasa, por lo tanto, si mi función ejecutiva no funciona bien, no es buena? Pues que poco a poco eres incapaz de tomar decisiones, especialmente aquellas que involucran hacer cosas incómodas o difíciles. Y si te paras a pensarlo, el éxito de cualquier tipo, y por supuesto el éxito laboral, tiene todo que ver con tomar las decisiones adecuadas. Por ello que las drogas y cualquier tipo de adicción anulan el funcionamiento normal de la persona, que se vuelve incapaz de decidir en su día a día, queda a merced de sus impulsos más primitivos. La adicción controla a la persona y la persona ya no controla nada. Seguro que os viene a la mente algún ejemplo de esto. Y dirás, pero a ver, entonces ¿es el porno una droga? ¿Puede ser considerado una droga? Pues sí, podríamos decir que es una droga digital de la que hacemos un uso indiscriminado. Anedonia y síndromes amotivacionales. Al igual que con otras adicciones, los sistemas motivacionales y las áreas cerebrales encargadas de la recompensa se ven afectadas con el consumo compulsivo de contenido para adultos. El culpable de ello es una categoría de estímulos que podemos clasificar como estímulos supernormales, es decir, estímulos a los que no estamos adaptados y con los que no hemos evolucionado. Lo común a este tipo de estímulos es que están diseñados para aprovechar una vulnerabilidad biológica o instinto biológico básico. En este caso, la necesidad de reproducirnos, pero también la necesidad de alimentarnos con la comida chatarra o la necesidad de no aburrirnos con las redes sociales y el resto de plataformas. Son estímulos tan fuertes que desensibilizan nuestras áreas de recompensa cerebrales. De manera que lo que antes nos producía placer, dar un paseo por la playa, un plato saludable
saludable de comida, quedar con los amigos para charlar o salir a trotar 30 minutos, progresivamente deja de producirnos placer. Tu vida está llena de estos estímulos supra o supernormales: Netflix, donuts rellenos de crema, de chocolate o pornografía en este caso. ¿Qué ocurre? Pues que cuando están muy presentes en una frecuencia muy elevada, en nuestro día a día, se van estrechando aquellas áreas de la vida que nos producen placer. ¿Y qué pasa? Pues que como seres humanos buscamos siempre el placer y huimos del dolor. El dolor no siempre tiene que ser dolor físico, puede ser incomodidad, aburrimiento, tedio o indiferencia, pero llega un momento que cuando nos exponemos a muchos estímulos supernormales, en el que la mayoría de cosas cotidianas nos dan igual, nos resultan indiferentes. Es decir, nuestra vida se convierte pues en un dolor de bajo grado, de fondo, constante, podríamos decir. Dolor interrumpido brevemente por destellos de placer como el porno, la comida rápida o los videojuegos. Piensa, aunque esto es un reduccionismo, en el adolescente pasota que fuma cannabis y juega videojuegos durante 6 horas al día y que le importa todo pues 3 caras. Sería un buen modelo para explicar lo que es un síndrome amotivacional. Esta situación, ese pasotismo extremo o el me da todo igual, cuando lo llevamos a un terreno patológico muy acentuado, se llama anedonia o incapacidad para el disfrute, una condición que podemos ver en patologías tan serias como la depresión. En resumen, cuida mucho la frecuencia con la que incluyes estímulos supranormales en tu día a día. Empeoramiento de la vida sexual y disfunción eréctil. La disfunción eréctil es un problema en alza, como sabes. Podrías pensar que como la población está envejeciendo rápidamente, cada vez hay mayor número de personas con mayor edad y hay mayor número de personas con problemas metabólicos, hormonales y otros asociados a la edad, pues que es normal que haya más disfunción eréctil. Y sí, esto es cierto, pero es que la disfunción eréctil es cada vez más frecuente en individuos de menos de 40 años sin patologías orgánicas evidentes. Es decir, en varones jóvenes sin obesidad, sin déficit de testosterona, sin diabetes. Entonces, ¿qué está ocurriendo aquí? ¿Podría tener algo que ver los hábitos en torno al consumo de porno, de contenido para adultos, en este auge de la disfunción eréctil en personas jóvenes? Pues parece que sí. Cada vez hay más evidencia científica que lo confirma. En 2016, el presidente de la Sociedad Europea de Sexología concluía lo siguiente en este artículo científico: la masturbación adictiva, normalmente asociada al consumo de pornografía, se ha demostrado como un elemento causante de algunos tipos de disfunción eréctil, de anorgasmia o de aneyaculación coital. Es importante identificar estos hábitos en primer lugar de cara a incluir herramientas útiles para el descondicionamiento y la ruptura de hábitos perjudiciales detrás de estas alteraciones. Y de hecho no es muy difícil de entender. La alta estimulación sensorial causada por el porno nos desensibiliza a estímulos sexuales normales, nos terminan siendo totalmente insuficientes. Es decir, la amplísima e interminable variedad de fantasías, los modelos exuberantes, los diferentes tipos y variedades de categoría de contenido son el equivalente mental a un buffet libre de ultraprocesados. Al igual que rechazamos la comida real cuando estamos adaptados a los ultraprocesados, o que aborrecemos la incomodidad del ejercicio cuando estamos acostumbrados al confort, con el uso compulsivo de la pornografía pasa exactamente lo mismo. Cuando tenemos la oportunidad de tener un encuentro sexual normal, vienen problemas como la anorgasmia, incapacidad para tener o llegar a un orgasmo, eyaculación precoz, aneyaculación, es decir, incapacidad para llegar a eyacular, o, muy frecuente, la disfunción eréctil. El porno es tan bueno, tan inmediato, tan accesible, tan estimulante y tan fácil que tener un encuentro sexual normal o esforzarte antes de ese encuentro por tener una relación sana, una relación consentida, una relación saludable, se convierte en una tarea cada vez más complicada. Sobra decir que esto empeora la salud sexual y la vida íntima en pareja. Pero no solo eso, se está cargando la sexualidad de las generaciones más jóvenes, que cada vez tienen menos sexo. Sí, has oído bien, el número de varones vírgenes está creciendo de forma alarmante y el número de relaciones sexuales mensuales continúa a la baja, incluso en personas con pareja. Es paradójico que en un mundo cada vez más liberal y donde parece que el sexo es cada vez menos tabú, pues tengamos estos problemas. ¿Puede tener algo que ver el consumo de pornografía? Os dejo esta pregunta ahí para que reflexionéis. Adicción y dependencia. Llevado a un extremo, que por suerte no será la situación en la que nos encontramos la mayoría, el consumo de contenido para adultos puede llegar a convertirse en una adicción en toda regla. Así queda recogido en la Clasificación Internacional de Enfermedades, o ICD-11, dentro de la categoría denominada Compulsive Sexual Behavior, o conducta sexual compulsiva. Las características comunes a cualquier adicción son
4. Compulsión, es decir, la necesidad irresistible de realizar una conducta o consumir una sustancia a pesar de las consecuencias negativas que sabemos que tendrá. Segundo, tolerancia, la necesidad de consumir cantidades cada vez mayores de la sustancia o realizar la conducta con más frecuencia para obtener el mismo efecto placentero o beneficioso. Tercero, dependencia, la dificultad para dejar de consumir la sustancia o realizar la conducta, incluso cuando se desea el cambio, y esto es importante. Cuarto, abstinencia física o psicológica cuando se interrumpe el consumo, es decir, cuando dejamos de hacerlo nos sentimos mal. Otras características comunes a las adicciones incluyen la negación de la gravedad del problema, yo no tengo ningún problema, la pérdida de control sobre el comportamiento adictivo y el daño en las relaciones personales y en otros aspectos de la vida. Como podrás comprobar, todas estas características también pueden darse en la adicción al contenido para adultos. Cada vez tienes una necesidad más irrefrenable de consumirlo. Necesitas contenido cada vez más estimulante, más variado, más agresivo, más extremo, tolerancia, y poco a poco generas dependencia de este tipo de contenido. Aunque claro, si te lo preguntan, lo más normal es que digas que tú no tienes ningún tipo de problema y que controlas. Yo controlo, a mí no me pasa nada. Si crees que su consumo en tu caso incluye una o varias de estas características, es hora de replantearse las cosas. Desarrollo de actitudes negativas respecto al sexo. Para entender este punto tenemos que entender el efecto Coolidge, que describe un fenómeno biológico muy curioso. Tanto los machos como las hembras experimentan un alto deseo y rendimiento sexual cuando tenemos acceso a nuevas parejas sexuales. Esto también se llama neofilia. Lo nuevo nos gusta y estamos biológicamente predispuestos a buscar sexualmente estímulos nuevos. Algo que, como te imaginas, el contenido para adultos explota a la perfección, dándonos todo tipo de estímulos novedosos, nuevos modelos, nuevas posturas, situaciones, fantasías, categorías de contenido, etc. El problema, pues que cuando salimos de esa pantalla y nos encontramos de frente con la realidad, esta ya no es satisfactoria. Es más, el porno puede distorsionar nuestra realidad y crear expectativas difíciles o imposibles de cumplir, especialmente en los más jóvenes que prácticamente han crecido con estos contenidos. Por lo tanto, la pornografía dicta nuestro gold estándar o patrón oro respecto a cómo debemos tener sexo, a cómo deben ser nuestros cuerpos y qué debemos o pensamos que tenemos que hacer para atraer al sexo deseado. Y esto está causando más problemas, frustraciones e inseguridades de las que creéis. Dificultad para perseguir metas difíciles. Cuando visualizas pornografía, tu cerebro no diferencia entre realidad y ficción, por eso te genera tanta excitación. Es decir, tu cerebro está condicionado para considerar que lo que estás viendo en la pantalla son oportunidades reales de reproducción, aunque obviamente tú no lo consideres así, sepas que estás haciendo un acto lúdico. Como vistes en el vídeo sobre dopamina, este tipo de estímulos libera grandes cantidades de la misma, que no es la hormona del placer como tal, como se le suele denominar, la hormona que nos motiva a conseguir cosas importantes para la especie, en este caso reproducirnos, que sería la meta o el placer final. Cuando ves un cuerpo atractivo desnudo, tu cerebro, mediante la liberación de dopamina y la atracción sexual que sigue, te motiva a iniciar una conducta sexual que, piensa, culminará con la reproducción de la especie. Obviamente, la inmensa mayoría de nosotros tenemos la capacidad, mediante nuestro lóbulo frontal, recuerda, de modular estas conductas primitivas y menos mal, ¿no? Pero a veces, cuando el lóbulo frontal no funciona bien, como cuando hay un cáncer en esa parte del cerebro, la daña, nos desinhibimos y aparecen conductas exhibicionistas de repente en una persona que nunca las ha tenido, lo que debe hacernos sospechar de una posible patología. Como curiosidad, es así como se diagnostican muchos tumores cerebrales, por cambios súbitos, cambios agudos en la conducta de una persona que antes se comportaba de una forma totalmente normal y ahora empieza con este tipo de conductas de desinhibición. Volviendo a la dopamina, cuando se libera en grandes cantidades se producen otras moléculas que modifican la arquitectura cerebral y que ayudan a fortalecer en el cerebro las áreas que nos llevan a desear esa conducta en cuestión. Es decir, con el consumo continuado se refuerza la conducta cada vez más. Estás entrenando a tu cerebro a que desee compulsivamente estas conductas tan reforzantes y al mismo tiempo, volviendo a puntos anteriores, estás entrenándolo para que obvie otras actividades menos placenteras, reforzantes o más incómodas. Y como sabes, hacer cosas incómodas como estudiar, madrugar, trabajar o entrenar es clave para mantener una buena salud. Disminución de tu autoestima y autoeficacia. ¿Cuáles son las principales fuentes de autoestima y autoeficacia en tu vida?
La autoeficacia es la creencia en nuestra propia capacidad para llevar a cabo una tarea o alcanzar un objetivo. Es un concepto en psicología que se refiere a la confianza en nuestras habilidades y en nuestra capacidad para controlar nuestro propio comportamiento y nuestro entorno. Y la autoestima es la valoración subjetiva que tenemos de nosotros mismos y de nuestras habilidades también. Y te pregunto, ¿tiene la pornografía algo que ver aquí? Pues claro que sí. Pero es que además este contenido establece los estándares de físico con el que nos terminamos inconscientemente comparándonos, tanto la mujer como en el hombre, ojo. Esto genera mucha inseguridad, especialmente entre los más susceptibles, que creen que para ser atractivos tienen que tener ciertos atributos corporales que son totalmente irreales, con la consecuente afectación de la autoestima. Por último, muy pocas personas, más allá del orgasmo, se sienten bien después de ver contenido para adultos. Suelen aparecer emociones como la vergüenza, muy frecuente, y estados como la desmotivación o disminución de los niveles de energía. Coméntame en los comentarios cómo te sientes después de terminar, porque aquí abajo nadie te va a juzgar, nadie te conoce. Si has llegado hasta aquí en el vídeo, ahora entiendes que el consumo compulsivo de pornografía puede disminuir radicalmente tu autoestima y autoeficacia. Un círculo peligroso, porque una baja autoestima muchas veces es justificación para seguir consumiendo este tipo de contenido a modo de escape. ¿Cuánto es demasiado? ¿Hay una dosis segura? Esta pregunta es clave y seguro que te la has hecho a lo largo del vídeo. Como decía al principio, no es lo mismo un consumo esporádico o no más de 4 sesiones al mes que un consumo de varias sesiones al día. No sabemos cuál es la dosis segura ni óptima, pero al igual que consumir una vez cada quincena un bollo de crema no te hará daño, consumir con la misma periodicidad porno es probable que no tenga ningún efecto negativo en tu salud mental o física. Si dejas suficiente tiempo entre sesión y sesión, también estás evitando esa desensibilización de la que hablábamos antes. Te diría, como consejo personal, que si empiezas a percibir uno o varios de los efectos negativos que hemos discutido en el vídeo, probablemente ya estás sobreconsumiendo este tipo de contenido. Lo que en una persona puede ser mucho, en otra persona puede ser un consumo totalmente normal. Y lo que en una persona puede ser poco, en otra puede ser mucho. Esto es así porque nuestro contexto, nuestras circunstancias, el resto de patologías y nuestra situación vital también influye mucho en nuestra respuesta a los estímulos supernormales. No podemos comparar ver de vez en cuando contenido para adulto en pareja y con motivos lúdicos a huir del estrés laboral o de una vida que no nos gusta o de problemas varios mediante este tipo de contenido, como muchísima gente hace de hecho. El por qué consumimos también es muy importante y muchos consumen como vía de escape a una realidad que ahoga. Y por último, y para terminar, ¿por qué no hay estudios o hay muy pocos estudios que demuestren causalidad? Ojo, no digo que no haya estudios sobre este tema, hay muchísimos, cientos de ellos. De hecho, abajo te voy a dejar una fuente para que puedas leer toda la bibliografía que quieras. Pero hay pocos estudios que demuestren causalidad. ¿Por qué? Porque metodológicamente y éticamente sería muy difícil hacer esos estudios. Habría que obligar a un grupo de población a ver porno en una frecuencia determinada, algo que ya de por sí es éticamente debatible, ¿no? A una edad determinada y compararlos con un grupo de población de características similares a las que habría que prohibirle el uso del porno y controlar el cumplimiento, y esto es muy difícil, como te imaginas. Se estudiarían durante años ambos grupos y se verían los posibles efectos negativos, neutros o positivos. Como esto es difícil de hacer, la mayoría de estudios son correlativos u observacionales, lo que no nos impide decir con un alto grado de confianza que existe una alta probabilidad de causalidad entre el porno y los efectos mencionados en el vídeo. ¿Por qué? Pues porque tenemos décadas de evidencia que apoyan ese propuesto efecto negativo del uso continuado y compulsivo de pornografía. Y puedes encontrar un buen resumen de la evidencia en el libro Your Brain on Porn de Gary Wilson, un investigador estadounidense que probablemente es el que mayor legado ha dejado sobre este tema. Y hasta aquí el vídeo de hoy, chicos. Espero que esta información te haya servido y que ayude a mejorar tu vida y tu salud. Si es así, compártela con tus amigos, familiares y seres queridos. Gracias por apoyar el canal, nos vemos muy pronto, un fuerte abrazo y a seguir empoderando.